Buenas tardes, gusto de recibir al arquitecto Gustavo Andrés Brandaris, que es exalumno del Colegio Nacional de Buenos Aires. Fuimos compañeros del secundario, o sea que somos amigos hace medio siglo y un poquito más. ¿Y qué amigo? Se recibió de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires. Desde antes de recibirse empezó su carrera docente. Fueron 47 años de docente, hasta profesor titular. La cátedra Brandaris es muy conocida y ahora se llama Rolla. Y entonces en internet dice cátedra Rolla, entre paréntesis, ex Brandaris, para que la ubiquen, porque el paso de él por la facultad marcó un rumbo. Ejerció la docencia y la investigación en Historia de la Arquitectura y Preservación del Patrimonio Monumental. Hoy a la mañana nos dio una disertación interesantísima sobre el monumento de Martínez Estrada en el cementerio, pero ahora su tema va a ser totalmente distinto. El maravilloso mundo de la naturaleza, Hudson, Thoreau, Sarmiento, Emerson y Martínez Estrada. Durante 17 años fue profesor titular, es autor de 11 libros, fue uno de los asesores de la obra de restauración del Teatro Colón de Buenos Aires. Era interesantísimo en esa época, cuando él me decía las capas de pintura que tenía el teatro, había que devolverle el color original. ¿Original de cuándo? Muchas decisiones que había que tomar. El otro día me comentabas de las salidas de emergencia, de las normas antiincendios, o sea, un trabajo interesantísimo porque nada menos que el Teatro Colón y tenía, pero cantidad de problemas de conservación. Actualmente es el director académico de la Biblioteca del Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Y es mi amigo de toda la vida. Gustavo, es tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación a la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Agradezco mucho la invitación de Néstor, mi amigo de tantos años. Con Néstor me pasa algo que, si yo digo que me invitó el presidente de la Fundación Martínez Estrada, la gente dice, caramba, qué importante. Si yo digo que me invitó un zoólogo, ya me miran como un caso de observación del laboratorio. Pero Néstor siempre ha sido extremadamente generoso y además admirable la actividad que despliega. Alguien puede preguntarme si lo que yo voy a contar ahora, voy a mostrar ahora, es la conclusión de mi investigación, y yo cuando me preguntan esas cosas digo que espero que no sea la conclusión porque me siento joven todavía. Cuando Mario Bunge, el filósofo, escribía sobre el oficio del filósofo, él decía, el filósofo debe ser un provocador. De modo que eso me inspiró mucho, es decir, a veces las cosas que uno dice, más que una conclusión, debe ser como una especie de provocación. Y cuanto más pendenciera sea esa provocación, a veces es más fecunda para el futuro. El doctor Barcia, al comienzo de este encuentro, hizo una alusión a los arquitectos, diciendo que los arquitectos sabemos que el pozo es la única obra que empieza por arriba. Y yo le diría al doctor Barcia que el pozo no es una obra de arquitectura, sino de economistas. Son los economistas los que nos llevan al pozo. Y recuerdo a un economista y periodista, profesor, que una vez, haciendo una referencia a cómo se equilibran las cuentas en un momento de crisis, citó nada menos que a Jonathan Swift, el autor de Gulliver. Un opúsculo, un librito muy poco conocido, 1729 creo que es,
que se llama Una modesta provocación. Y él decía que frente a la crisis, lo que se podía hacer es vender los hijos de los pobres para que se los comieran los ricos. Y eso equilibra las cuentas, indudablemente, porque son menos bocas para alimentar. De modo que la cuestión no está en lo técnico, sino principalmente en lo humano. Y haciendo memoria, Néstor recién mencionaba nuestra amistad desde el colegio. Yo nunca pude olvidarme, ni quise olvidarme de una gran profesora que tuve y que creo que tuvimos, a Rosa Guardianone, profesora de botánica. Yo pensé que no había materia más ajena a mí que la botánica, y ella tenía fama de ser una profesora muy severa. Entonces, primer día de clase, estábamos preocupados y ella empezó con una poesía de Guido Spano. Llora, llora, urrutaú, en las ramas del yatay. Y cortó y dijo: el yatay es una palmera, no tiene ramas sino hojas. Para ser poeta hay que saber botánica. Y fue aplastante el asunto, pero el mensaje era muy bueno, era realmente muy bueno. Y también nos mencionaban de Martínez Estrada, Coplas de Ciego: ningún maestro podrá explicar el olor de la canela. Me parece un acierto. Y yo diría, sí, un maestro no puede explicar el olor de la canela, pero sí podemos intentar entusiasmar con descubrir el olor de la canela. Entonces, aunque no lo podamos transmitir enteramente, podemos crear el deseo de sentir el olor de la canela. Uno de los problemas que yo veo de carácter pedagógico en este momento es que se habla mucho de la cuestión del alfabetismo. Y sí, pero ese es un tema del siglo XIX, ya no es un misterio. En cambio, estamos frente a un gran analfabetismo visual. La gente percibe imágenes, pero no las sabe leer ni entender. Entonces, así como hoy Verónica decía aquella frase de una imagen vale más que 1000 palabras, también diría que hay mucha gente que no entiende las imágenes, entonces se las engaña con las imágenes. Las imágenes se pueden leer, entre comillas leer, no solo los símbolos, no solo lo que es un lenguaje esotérico y demás, sino que también hay otra forma de leer las imágenes. Un gran historiador del arte del siglo XX, Eric Gombrich, publicó un librito chico y muy interesante que se llama La evidencia de las imágenes. Y este historiador del arte empieza su libro con una fotografía. La fotografía en una playa, se ve sobre la arena las ondas de lo que fue el oleaje y se ven unos pasitos de un pájaro. Y él dice, la gente cuando mira esta imagen ve la playa y ve los pasitos, y el que sabe entenderla ve que cambió la orientación del viento, porque el pájaro va dando unos pasitos hasta que cambia de dirección, y como ese tipo de pájaro necesita despegar en contra de la dirección del viento, cambió el viento y entonces él cambió su rumbo. Eso es lo que muestra la imagen. De modo que el conocimiento, incluso el conocimiento científico, es el que permite entender lo que se quiere decir a través de las imágenes. De modo que no podemos explicar el olor de la canela, pero sí creo que podemos intentar despertar el entusiasmo. Cuando Néstor me invitó a participar, yo le dije, a lo mejor puede interesarles un tema.
el maravilloso mundo de la naturaleza. Eso es con trampa. Es con trampa ese título, porque acá tengo el libro que me mandó Néstor, de Ezequiel Martínez Estrada, El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson. Y hubo una excelente película en la época del cinerama, antes de la digitalización, El maravilloso mundo de los hermanos Grimm. Esa idea de la maravilla del mundo la retomé para el título y puse en hilera a Emerson, a Sarmiento, Thoreau, Hudson y Martínez Estrada, porque creo que hay algo que los vincula entre sí. No es la conclusión de una investigación, sino que cada vez que uno llega a un punto, lo que encuentra es un proyecto de investigación para el futuro. Es decir, uno nunca cierra un tema, sino más bien lo abre, incluso después de mucho estudiar. Casi diría, lo mejor que me podría pasar es que alguien joven, tesista, universitario, encuentre esto y diga, no, esto hay que tomarlo de tal otra forma, y cada vez el conocimiento vaya creciendo. Así que será más bien lo que pongo, una propuesta, una provocación de investigación. Como soy arquitecto y como me he dedicado a la historia de arquitectura, voy a empezar por la historia de arquitectura para provocar algo. Ahí tenemos las pirámides de Egipto, tenemos el Partenón, tenemos el Panteón. Eso es lo que la gente normalmente entiende por la historia de arquitectura. Hasta lo llaman la sucesión de los estilos, como si eso diera una sapiencia acerca de lo que pasó en materia de arquitectura. Y ahí tengo arriba la tapa y uno de los dibujos de un libro que se llama, en francés por supuesto, queda muy bien, Histoire de l'Architecture, y lo escribió Auguste Choisy. Ahora, la realidad es que Auguste Choisy era profesor, pero en esa época no había material gráfico, no había documentación, y como él era profesor en una escuela militar, utilizó a los soldados para ir a medir los edificios, de modo que los estudiantes de arquitectura aprendían lo que los soldados le dibujaban, y así se fue construyendo una disciplina más bien a partir de equívocos que de pensamientos profundos. No lo estoy desacreditando a Choisy, sino que hoy en día tenemos que levantar la tierra que está debajo de la alfombra. Seguimos con la historia de arquitectura, el románico, el gótico, y ahí estamos, no en el Renacimiento, que lo pasé de largo para abreviar, sino en el manierismo. Alguien le puso de nombre manierismo, que esa es una obra de Andrea Palladio, un estupendo arquitecto. Pero vuelvo a lo de leer las imágenes. Hay gente que en eso ve un pórtico, dos pórticos, en realidad hay 4 pórticos clásicos, un techo, una cúpula, y entonces lo pueden encontrar en el libro de Historia de Arquitectura, pero no. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver mejor ese edificio. Ahí tenemos a la izquierda el edificio en vista aérea, y ese edificio, que es, podríamos decir, una mansión de esa época, está en medio del campo, no está en una ciudad, no es un templo. Y si nos metemos adentro del edificio y a través de las columnas miramos, el dueño de esa mansión, cuando salía veía su campo. Es decir, lo que está faltando acá es el entorno, pero no solo el entorno, el concepto. ¿Qué es lo que hizo Andrea Palladio? ¿Un edificio manierista? No, le construyó una casa hermosísima a quien en ese momento estaba cultivando el campo, es decir, relacionándose con la naturaleza. ¿Quién no quiere ir a vivir esa casa? Hoy en día pediríamos que tenga buena conectividad por internet y demás, pero entre vivir en una casa húmeda en medio de una ciudad y vivir allí, eso es lo que hizo Palladio. Pero para eso Palladio tuvo que tener una base teórica, una base de pensamiento. Entonces, partamos de otra base, no la historia de arquitectura, sino la historia de la idea de naturaleza.
También como Barcia fue presidente de la Academia Argentina de Letras José Luis Moure, que José Luis Moure fue alumno de nuestro mismo colegio, fue profesor, investigador, y él al presentar el libro de una ex profesora del colegio dijo, bueno, vamos a empezar, pero siempre los del colegio empezamos por los griegos. Eso es lo que nos dice, y bueno, hay que empezar por los griegos. Y me parece que hay una serie de hitos interesantes. Heráclito, que la gente conoce por aquello de que no se puede ir dos veces al mismo río porque el río fluye, el paso del tiempo, no lo estático, es un pensador importante para entender la naturaleza. Los arquitectos usamos ladrillos que quedan siempre igual hasta que se derrumba el edificio. En cambio, los diseñadores del paisaje trabajan con semillas que se van a convertir en árboles en el transcurso del tiempo. Un dato. Parménides escribió un poema didáctico sobre la naturaleza y ahí estableció una diferencia muy importante para nosotros en nuestra época, sobre todo cuando vemos noticieros por televisión. La diferencia entre la verdad y la opinión. Son dos cosas distintas. Una cosa es ir a lo fáctico, a lo concreto, a lo comprobable, y otra cosa es opinar sobre ello. Los que opinan sobre lo que no saben confunden a todo el mundo. Pero eso en algún momento apareció aquí, es decir, apareció la búsqueda metafísica de lo permanente. ¿Qué es aquello? ¿Qué es la naturaleza? Bueno, buscaremos saber qué es la naturaleza. Otro pensador que me importa es Demócrito, porque fue Demócrito quien de algún modo por primera vez hizo manifiesta esa idea de que la alegría debía ser el objetivo de la vida. Y esto lo dice muy bien André Malraux en su discurso ante la Acrópolis frente al antiguo Oriente trágico. De algún modo los griegos inventaron al margen de la tragedia la comedia, aprendieron a reírse. Y esto es algo importante, es decir, el sentido de la vida, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del placer, fueron una construcción intelectual. Muchos se olvidan porque quieren que nuestra vida sea cada vez más amarga, pero en realidad eso no es algo propio de las posibilidades del ser humano. Seguimos adelante en el tiempo con Aristóteles, y Aristóteles también profundizó en una idea que es muy importante para nosotros. El conocimiento se inicia a partir de los sentidos, es decir, el ser humano no es ya solamente un esqueleto, pulmones y pelo sobre la cabeza, sino que tenemos sentidos con los cuales tenemos una idea del mundo exterior. Y aparece la idea de abstracción y aparece la diferenciación entre física y metafísica como algo importante. Además, Aristóteles, y estas son las cosas que a veces no se registran en la historia, se lo considera el creador del primer jardín de plantas. O sea que la filosofía iba también en relación con lo que hacía en forma práctica. Teofrasto, seguimos con nuestra evolución histórica del pensamiento. Historia Plantarum, su obra literaria, pero se lo considera el creador del primer jardín botánico racional. O sea que la naturaleza empieza a interesar, pero no solo como una idea metafísica, sino como algo físico. Epicuro, saltamos un poco en el tiempo, el aprecio de los sentidos como fuentes del conocimiento del mundo físico. Pero el jardín de Epicuro era la sede de su escuela, y esto es algo muy importante, es decir, enseñar en relación con la naturaleza, es decir, enseñar el mundo natural. Teócrito, poeta, fundador de la poesía bucólica o pastoril. Ya hemos pegado un salto y hemos visto como poético el mundo pastoril, el mundo rural. Cuando veníamos construyendo los edificios
las tumbas de los faraones y las ciudades, acá hay una mirada hacia el mundo en relación con la naturaleza. Seguimos por esta vía por la cual nos hemos ido y nos encontramos con Virgilio. Virgilio es además una especie de símbolo en esa evolución. Virgilio, con sus bucólicas y con las geórgicas, marcó un impacto tan fuerte en el pensamiento que en la primera mitad del siglo XIX, Marcos Sastre, nuestro Marcos Sastre, que además de tener el salón literario, ser docente y demás, tenía mucha sensibilidad, se habla del virgilianismo en la época de Marcos Sastre, que fue una fuente de inspiración muy importante. Horacio al mismo tiempo, de algún modo que Virgilio, ocupar el día, es decir, la idea de aprovechar el tiempo. Es decir, son una serie de ideas que influyeron en lo posterior. En Lucrecio, por ejemplo, la naturaleza de las cosas. Y acá hay una idea provocativa, como las que le gustaban a Mario Bunge, liberar al hombre del miedo a los dioses y a la muerte, que como causas de infelicidad humana. Y esto tiene que ver con ese desdén también que hemos visto a la mañana hacia lo mortuorio. Y Plinio, autor de Naturalis Historia, una búsqueda enciclopédica del saber de su tiempo, y vamos camino a la ciencia, es decir, al conocimiento científico, ahuyentando el miedo, el terror oriental antiguo que llevaba a la vida trágica. Platón fundó la Academia de Atenas, y en la entrada a la academia había aparentemente un lema que decía: no entre aquí el que no sepa matemática. Es decir, empezamos con las exclusiones y podemos ir con pancartas a la puerta de la academia, pero el convertir en abstracto un sistema mental independiente del mundo físico que le interesaba a Aristóteles es toda una cuestión. Y Plotino, siguiendo las ideas de Platón, de algún modo, siguió por ese camino e influyó mucho en el pensamiento renacentista y sigue influyendo, ¿no? Es decir, cuando se puede hablar de las cosas fuera de todo contacto con la realidad o todo contacto con el ideal. Acá estamos frente a dilemas. Entonces pego un salto en el tiempo porque estoy muy apurado para no aburrirlos a ustedes y me voy a Francisco de Asís, que tiene toda una leyenda y toda una escritura y toda una biografía en el campo de la geografía. Fue un santo para la Iglesia Católica, pero hizo también su provocación, porque esto es lo que a Mario Bunge le hubiera gustado, 1224, el Cántico de le Creatore. Y cuando uno ve qué es lo que cantó Francisco de Asís: alabado sea mi Señor por la hermana, nuestra madre tierra, la Pachamama, caramba, no sabía que había un culto a la... Es decir, esa noción de que en la naturaleza hay cosas que interactúan, y por eso el provocador del sacerdote Bergoglio, que iba a la misma peluquería a la cual yo iba y yo no sabía quién era él, lo rescató este asunto hace no mucho en una encíclica ecológica, con lo cual ahí están discutiendo si esto sí o esto no, pero están frente a un serio problema. Más problema es cuando las Naciones Unidas, que como ustedes saben son toda gente peligrosísima, lanza la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como si esto hubiera sido una ocurrencia de unos asambleístas y como si en 1964, en la Feria Mundial de Nueva York,
Disney no hubiera presentado una atracción donde uno se sienta en una vagonetita y va recorriendo y los chicos del mundo van cantando la misma canción, cada uno en su idioma. It's a Small World, es un mundo pequeño. O Richard Buckminster Fuller, diseñador de la NASA, o manual de operaciones de la nave espacial Tierra, y las fotos satelitales y las fotos de las naves espaciales, nuestro pequeño planeta. Es decir, esa nueva concepción de, además, un tamaño para todo esto pequeño. En el siglo XV, Marsilio Ficino, de la Academia, que era quien dirigía la Academia Platónica de Florencia, en pleno Renacimiento, volvió a mirar la naturaleza. Volvió a mirar la naturaleza dándose cuenta de que las abstracciones platónicas, a pesar de que la Academia era platónica, las abstracciones platónicas no tenían una relación directa con los seres humanos y con la naturaleza. Ficino cambió los papeles y, por la huella de Ficino, Alvise Cornaro escribió una serie de textos, uno de ellos, Primo discorso sulla vita sana e temperata, 1566 discorsi in torno alla vita sobria, es decir, la relación con la naturaleza, la buena vida, la salud. ¿Por qué me importan? Porque eran las lecturas del arquitecto Andrea Palladio. De modo que si Andrea Palladio hubiera solamente visto la arquitectura que se había hecho antes, nunca hubiera cambiado la orientación de sus diseños hacia una arquitectura en relación con la naturaleza. En cambio, su mente, su pensamiento, su cosmovisión era muy distinta de la anterior. Por eso la gente cambia las cosas, porque empieza a descubrir que hay ideas distintas, porque las provocaciones surten efecto en personas sensibles. Ahí lo tenemos a Alvise Cornaro y abajo a Andrea Palladio. No se vestían con jean como se vestirían actualmente, pero ahí tenemos la conexión entre lo que es el pensamiento filosófico, teórico, un arquitecto que sabe entenderlo y que sabe transformarlo a través de sus conocimientos profesionales en algo físico y perdurable. Y hoy en día uno puede ir a ver este edificio y es mejor, como en el caso de la fotografía de la playa y el pajarito, ir entendiendo qué es lo que va a ver, porque va a entender. En el siglo XVII, 1620, en un clima de intolerancias religiosas, los puritanos ingleses se encontraron con muchas dificultades políticas para ejercer su culto, que era muy estricto, y algunos optaron por venir a América, a Estados Unidos, a una parte de Estados Unidos, a una parte de las 13 colonias. Ahí tenemos el barco, el Mayflower, en el cual llegaron estos colonos que se afincaron, de modo que aquello que en Inglaterra fue motivo de una persecución política, ideológica, religiosa, se encontraron con que en América tenían libertad para vivir según sus creencias, pero ahí había un conflicto entonces entre la fe ciega, podría decir, el pensamiento y la tolerancia ambiental, social, política. En el viejo continente, en Europa, el nuevo corsé para el pensamiento fue de algún modo el racionalismo cartesiano. Y mucha gente, cuando habla de René Descartes y admira las matemáticas, él era matemático, pero era un hombre de formación militar. Es decir, la eficacia sin consideración de lo crítico, sin consideración de los opuestos. Esa eficacia fue lo que llevó al cartesianismo casi como ideología,
Y también ahí tenemos en la imagen de la derecha a Lenotre, jardinero, el jardinero de Luis XIV, que lo que hizo fue llevar la geometría matemática de Descartes a los parques, a los jardines, donde si la planta crece un poquito más alta hay que cortarla porque no se adapta al formato geométrico, con lo cual se olvidó del tiempo, se olvidó de que las plantas crecen. Entonces ahí hay una imposición intelectualista por encima de la naturaleza. En el siglo XVII, el poeta John Milton, el cual Borges no habla precisamente bien, nos habló del paraíso perdido, es decir, retomó un tema bíblico, y en cambio, más o menos en esa misma época, John Locke, filósofo importante, habló de la tolerancia y habló del conocimiento humano. Hay una trampita en esto. John Locke era de profesión médico y de profesión médico-fisiólogo, es decir, había aprendido de Harvey cómo funciona el organismo, es decir, el organismo para Locke no eran los huesos y los pulmones, sino la circulación de la sangre, la circulación del aire, y buscó entender cómo funcionaba la sociedad y cómo funcionaba el pensamiento humano. Por eso el énfasis en el entendimiento, que es una cosa distinta a tener datos o a ser platónico o neoplatónico. En el siglo XVIII, en el Reino Unido, nos encontramos con un poeta como James Thomson, que de algún modo llevó su poesía al sentimiento de la naturaleza, cosa que, bueno, Thomson es poco conocido, pero fue como un punto de inflexión, un poeta importante que nos está hablando del sentimiento de la naturaleza, no del amor humano, no de temas religiosos, sino del sentimiento de la naturaleza. Y otro poeta, sí más querido por Borges, Alexander Pope, rescató una idea antigua y le dio un significado distinto. Habló del sentido del genius loci, es decir, el genio del lugar. Claro, uno puede imaginar ese genio como una especie de fantasma que en cada sitio hay, como cuando uno pone en el balcón una planta de flores y las flores no prosperan nunca, es como si el fantasma del lugar las matara. Pero en realidad lo que quiso señalar Pope es que cada lugar podía tener su encanto. Es decir, cuando nosotros viajamos y, por ejemplo, vamos a Venecia, lo que queremos es ver canales, no meternos en un hotel 5 estrellas con wifi. Lo que queremos es ver lo que es Venecia. De modo que, influidos por estos nuevos pensadores, aparecieron en escena personajes como William Kent, que fue un diseñador de jardines naturales. Es decir, jardines, creaciones artificiales del ser humano, pero tratando de entender y de imitar a la naturaleza. Y mucho más todavía, Lancelot Brown, al cual se lo llamó, y así quedó en la historia, Capability Brown. Fue un paisajista naturalista. ¿Qué hacía esta gente? Si vemos la foto de la derecha abajo, podemos pensar, bueno, es una casa como la de Palladio rodeada de jardines. Bueno, a ver, no tanto. Estos eran los jardines que diseñaba Capability Brown. Es decir, no eran pequeños jardines alrededor de la casa, eran inmensos jardines. Esto es en Stowe, en Sheffield Park. Es decir, estos parques no nacen solamente de la casualidad, sino de una intención de que el ser humano viva en relación con la naturaleza. Acá tenemos la misma foto que habíamos visto al principio,
pero en su contexto. Todo eso diseñó el paisajista, o sea que tenía mucho más aprecio por la naturaleza que por lo que pasara en la casa, aunque estas casas, las casas de los landlords, fueran muy importantes. Y apareció un teórico, Horace Walpole, hijo de un primer ministro británico, un personaje muy importante, que escribió en 1780 On Modern Gardening. Y de ahí salió un tipo de rosas especiales, aparecieron claramente distinguidas las flores de importancia estética y las plantas aromáticas, es decir, empieza a haber una teoría mucho más importante acerca del jardín. Y a Francia, ahora volvemos a Francia, pero lejos de Descartes y de toda esa gente, Condillac, filósofo que habla sobre las sensaciones, y Rousseau, que de algún modo habla cómo llevar todo esto a la educación. Porque una cosa es el sentido y otra cosa es la sensación. El sentido del olfato se puede ubicar, se puede localizar en la nariz, pero la percepción de un perfume está en el cerebro. De modo que lo que empezó a meterse con Condillac fue con esos procedimientos. Y Bernardin de Saint-Pierre todo esto lo transformó en literatura. No solo escribió sobre estudios de la naturaleza, sino Pablo y Virginia, novela que leían todos. Cuentan las biografías que Mariano Moreno se tiraba a la sombra de un árbol a leer Pablo y Virginia. Es decir, fueron obras literarias muy inspiradoras para toda una generación, para el comienzo del siglo XIX, para hacerlos sensibles con la naturaleza. Y en el siglo XVIII aparecieron una serie de personajes bastante feos, hoy no los sacarían por televisión. Erasmus Darwin quedó retratado así, el abuelo de nuestro conocidísimo Charles Darwin. Escribió un poema, The Botanic Garden, o sea que estos pasaron a ser temas. Ahora, Erasmus Darwin era de los personajes que le gustaban a Mario Bunge, porque tenían una sociedad, se reunían los días de luna llena, por eso se llamaba The Lunar Society of Birmingham, una ciudad que después fue importantísima para la industria. Y a estos los llamaban los lunáticos. Claro, lunáticos como Erasmus Darwin, como el químico Francis Galton, como el hombre que trabajó en la investigación sobre el oxígeno, Priestley, Joseph Black, gases, Josiah Wedgwood, un fabricante de cerámica de primer nivel, Wilkinson, acero, Smithson, cemento, James Watt, máquina de vapor, Boulton, calderas, Benjamin Franklin, un norteamericano de pelo largo que aparecía por ahí, Antoine de Lavoisier. Es decir, el hecho de que se reunieran estos sabios que en realidad lo que los vinculaban era lo que aspiraban a entender, es decir, no el sacarse chispas por ver quién era más genio, sino retroalimentarse con la vinculación de unos y otros. Y aparecen en ese momento de inflexión en el pensamiento Alexander von Humboldt. Tenía un hermano mayor que fue lingüista y fue ministro de Educación, diríamos, y fundador de la Universidad de Berlín. Este es el hermano menor. Los dos hermanos tuvieron un acierto que no sé si Néstor lo tuvo alguna vez, y el acierto fue heredar una inmensa fortuna y poder dedicarse a la ciencia y a la investigación. No fue el caso. Pero ese fue el mayor acierto. El hecho es que Alexander von Humboldt fue un hombre importantísimo para las ciencias naturales. Un día se enteró de la controversia que había acerca del aire, porque se sabía más o menos que el aire era un gas, no sé si era homogéneo o no era homogéneo,
Pero había una cosa que preocupaba a los pensadores científicos de esa época, que decían que el aire, en la medida en que uno ascendía, se volvía menos denso. Y la pregunta era, si la composición química del aire era una, ¿cómo iba a cambiar la densidad más arriba? Entonces, junto con Bonpland y un grupito de gente, decidieron ir a escalar la montaña más alta del mundo, que creían que era el Chimborazo, el Ecuador. Entonces, fueron en un barco al Chimborazo, que es el pico más alejado del centro de la Tierra. No estaban del todo equivocados. Y subieron con aparatos de medición. Ya estamos en el siglo XVIII, XIX. Aparatos de medición, y comprobaron que sí, que era cierto, que todo esto. Además hay una historia muy linda que nos toca, porque Humboldt no quería solo saber si eso pasaba en el Chimborazo, sino si pasaba en otros lados, y tenía un viejo conocido que estaba justo en ese momento en Salta, en la República Argentina, y da la casualidad de que era un médico formado en Edimburgo, que tenía aparatos de medición, y le pidió a su amigo que subiera, y subió y comprobó lo mismo. Ese médico se llamaba Joseph Redhead, no sé si le suena, pero era el médico de Manuel Belgrano. Y el texto que escribió Joseph Redhead es el primer paper científico que se publicó en la Argentina. Un ejemplar lo consulté en el Museo Mitre de Buenos Aires. De modo que acá hay ya una cuestión que tiene que ver con la ciencia empírica en relación con la naturaleza. Y ahí tenemos a Humboldt en un retrato elegante, y tenemos a Andrea Wulf, que Andrea Wulf nació, creo que en la India, de familia alemana, y se formó en Inglaterra en Historia del Arte. Y como historiadora del arte se dedicó a estudiar los jardines. Y estudiando los jardines descubrió a Humboldt y publicó un libro formidable, realmente formidable, que se llama La invención de la naturaleza, el concepto, ¿no? El nuevo mundo de Alexander von Humboldt. De modo que ahí tenemos un punto de partida que me importa. Hoy nos mostraron el retrato ese de Beethoven, pero en ese mismo contexto, en Alemania, Beethoven fue el compositor de la Sinfonía número 6, la Sinfonía Pastoral. Y los hermanos Grimm, hoy hablaba de la película El maravilloso mundo de los hermanos Grimm, y ahí tenemos a los hermanos Grimm, y ¿dónde estaba la Bella Durmiente? En el bosque. Es decir, el ambiente de los hermanos Grimm, de estos cuentos tradicionales que ellos rescataron, es el ambiente de aprecio hacia la naturaleza. De modo que vamos al camino al romanticismo y nos vamos al norte de Inglaterra, a la zona de los lagos, y nos encontramos con dos poetas, Coleridge y Wordsworth, que publicaron en conjunto un libro que se llama Lyrical Ballads. Estos sí le encantaban a Borges, y Borges habla a montones, y ahí tenemos el paisaje natural que ellos veían. Se fueron a escribir poesía en la zona de los lagos. Es decir, la percepción de la naturaleza es ahora muy clara, lo mismo que es clara en Lord Byron, que Lord Byron, cuando fue de peregrinación imaginaria y en parte física, fue a ver paisajes. ¿A dónde los encontró esos paisajes? En parte en Italia. Si uno va a Florencia y recorre la Toscana, el paisaje de la Toscana, entiende por qué el Renacimiento nació allí. Más inspiradora la naturaleza de la Toscana no podía ser para volver a la vida, renacimiento. O podemos hablar de Walter Scott en Escocia, o de Shelley y Keats. Vivieron muy pocos años, pero toda esta gente empezó a escribir sobre la naturaleza, y los pintores empezaron a pintar la naturaleza. Turner pintó unos cuadros hermosísimos de la naturaleza. John Constable, cuando un cliente le pidió que pintara un cuadro sobre su casa, lo hizo, y ahí está el cuadro de la casa. La casa está ya chiquita, y lo que puso en primer plano fue el paisaje natural
estamos en la época de transición entre la revolución agraria, la percepción de la naturaleza, el romanticismo, y todos estos cuadros nos demuestran que la mirada está cambiando y nos vamos con influjo de Constable y de Turner a Francia y nos encontramos con la escuela de Barbizon, con Corot y con Theodore Rousseau. Y estos son los cuadros que están pintando estos hombres muy sensibles hacia la naturaleza. Y si miramos un árbol con los ojos de Rousseau, no del filósofo sino del pintor, y miramos la naturaleza de La Pampa con los ojos de Prilidiano, que estuvo con la escuela de Barbizon, pero en Brasil, en la colonia de franceses que residían en Brasil, vemos cómo estas ideas también nos llegan. Pero yo prometí hablarles de Emerson, Sarmiento, Thoreau, Hudson y Martínez Estrada. Esto fue nada más que la introducción para empezar a entrar en tema. Y entonces tenemos que ver qué hizo el romántico Emerson, pensador. Publicó en 1836 un libro titulado Nature, Naturaleza. Y ese libro es un libro muy poco conocido, pero es muy importante porque ahí el pensador trata de ordenar las ideas de esa visión panteísta que podría presuponerse a una apreciación de la naturaleza real. Y si uno piensa que Emerson fue un pensador que influyó mucho sobre Horace Mann, y Horace Mann fue el campeón de la educación primaria, pública y secundaria en Estados Unidos, y uno piensa que Sarmiento descubrió a Horace Mann a través de uno de sus escritos en Inglaterra, cruzó el océano para ir a Estados Unidos y entrevistarlo a Horace Mann, y que en el mismo año en que Horace Mann tuvo un cargo directivo en materia de educación, Esteban Echeverría estaba organizando la Joven Argentina. Acá podemos entender que esta gente tenía muy presente ese pensamiento acerca del ser humano en la naturaleza, y no solamente en la cuestión de la artificialización a través de los mármoles y del hierro. Y acá nos encontramos con un personaje muy curioso. Alguien podría decir que Thoreau estaba chiflado. Alguien lo puede decir, total, se dicen tantas cosas de gente. Pero Thoreau fue un personaje muy curioso, muy curioso. Venía de una familia, tenía sus recursos, eran fabricantes, eran empresarios, pero él empezó a pensar un poco distinto y en determinado momento empezó a escribir unas cosas peligrosísimas. Por ejemplo, se negó a pagar impuestos mientras el Estado norteamericano sostuviera una guerra, con lo cual lo metieron preso, como era lógico, ¿no? Pero eso dejó huella muy importante, porque cuando escribió acerca de la desobediencia civil como una virtud, influyó al Mahatma Gandhi, influyó a Luther King. Es decir, hay gente que sabe de todo esto y que cada tanto lo descubre, y Thoreau sigue presente. Pero Thoreau un buen día quiso experimentar cómo es la naturaleza. Entonces le pidió, y Emerson le dejó un pedacito de terreno en el bosque donde él tenía una especie de propiedad rural, y se construyó una cabaña de troncos y se fue a vivir en la naturaleza. 2 años estuvo viviendo, pero no como un ermitaño, sino tomando apuntes de lo que él veía, la percepción directa de la naturaleza, no la teoría de laboratorio, sino lo que él, como hombre de formación poética, podríamos decir, sentía. Y ese era el lugar de Thoreau. Hoy en día es uno de los sitios de la memoria, podríamos decir. Está reconstruida su cabaña y se conserva el ambiente natural. Ese lago es un lago de origen volcánico y de agua salada,
Walden es uno de los libros de Thoreau. No he podido encontrar prueba ninguna de que hayan coincidido, se hayan conocido personalmente Sarmiento y Thoreau, pero Sarmiento sí lo conoció personalmente a Emerson, fue recibido en su casa, mantuvo una relación importante, de modo que si no fue con Thoreau, fue con el pensador que estaba detrás de todo aquello. Y cosa curiosa, ¿no? Sarmiento en 1855, en un terrenito que consiguió en una islita del Tigre, se hizo una casa de tablas de madera, es decir, lo mismo que Thoreau hizo en el lago de Walden, Sarmiento lo hizo acá. Que tenemos arriba es el cuadro que una hermana de Sarmiento hizo pintar por un pintor importante de cómo era la casita de Sarmiento en el Tigre, y abajo la tenemos restaurada, metida en una especie de jaula, lo cual no es lo más acertado, pero esa casa hoy en día es monumento histórico nacional y es un lugar, podríamos decir, también de la memoria. De modo que acá tenemos otra forma de acercarnos a Sarmiento, que no es a través de las cuestiones ideológicas que tienen que ver con la política, sino con la sensibilidad hacia la naturaleza. Sarmiento, cuando recorrió Europa en su largo viaje de estudios, fue coleccionando láminas que se conservan en el Museo Sarmiento. Claro, en esa época no había internet, no había nada de todo esto, ni cámara fotográfica, de modo que compraba láminas de los paisajes que le parecían interesantes. Y en 1874 propició la creación del Parque 3 de Febrero de Buenos Aires, que tiene una particularidad importante. No es el jardín de una casa, no es el jardín de una mansión ni de un edificio público, es otra cosa. Y él lo explicó en su discurso de inauguración del Parque 3 de Febrero. El Parque 3 de Febrero será de hoy en adelante el patrimonio del pueblo. ¿Qué está diciendo? Verdadero tratamiento higiénico que robustecerá sus miembros por el saludable ejercicio, dilatará su ánimo por el espectáculo de las perspectivas grandiosas que alcanza en todas direcciones la vista y cultivará el buen gusto con la combinación de bellezas naturales y artísticas que estos dilatados jardines ofrecerán. Solo en un vasto, artístico y accesible parque el pueblo será pueblo. Solo aquí no habrá ni extranjeros, ni nacionales, ni plebeyos. Es decir, le está dando un significado social realmente revolucionario. Lo que era a lo mejor el jardín de Versalles, que era de un rey absoluto, o el jardín de un landlord inglés, ahora se ha convertido en el parque de toda una población. Henry Hudson, William Henry Hudson, Guillermo Enrique Hudson, de familia norteamericana, que vino acá, se casaron en Concord, la ciudad que fue la ciudad de Emerson, pero vinieron acá porque había un problema, el problema en Estados Unidos que no había acá, la intolerancia religiosa. Por eso valía la pena mencionar a los puritanos. Gente que amaba la libertad se encontraba desacomodada en una situación de luchas religiosas. Y vinieron acá muy humildemente y tuvieron su almacén. La vida de Hudson fue una vida triste de niño, pero tuvieron su campito que felizmente, casi por milagro, un intendente culto hace mucho tiempo se dedicó a ubicar dónde había estado la casa natal de Hudson, y hoy en día se conserva como una reserva natural y un museo, cuya primera directora fue Violeta Shinya. Le va a sonar japonés, y efectivamente parte de la familia de Hudson se radicó en Japón,
y ella fue la primera directora. Y ahí podemos ver lo que era el paisaje natural de la época de Hudson, prácticamente intacto. Y esta fue la infancia de Hudson. Estas fotos son de allá, son fotos actuales de lo que era el paisaje que formó la niñez de Hudson. Claro, en determinado momento, quizás alguna cuestión de salud, Hudson hizo las valijas, se fue a Inglaterra, a Londres, y nunca volvió, pero siempre su corazón estuvo acá y siempre escribió sobre lo de acá, pero con una mirada distinta de la de los economistas o de los historiadores de arquitectura. El paisaje sensible, el paisaje natural y humano. Llegó y se alojó en una pensión modesta ahí en la zona de Bayswater, donde con Cecilia, con mi esposa, cuando estuvimos en Londres, nos alojamos en ese mismo lugar. Es un lugar maravilloso. Y lo que se ve en la imagen de a derecha, tomada de Google Street View, es la casa donde murió Hudson. Estamos en Inglaterra, en la Inglaterra urbana. Pero lo que vio Hudson en Inglaterra también fue lo que se ve en las tres imágenes de abajo. Hyde Park, Kensington Gardens, Richmond Park. O sea que él encontró, ¿y qué es lo que extrañó allá? La naturaleza, podríamos decir, virgen. Y cuando recorrió Inglaterra, no a caballo, porque nunca tuvo vocación de jinete, recorrió Inglaterra en bicicleta, se encontró en un sector de Inglaterra paisajes como los que a él le gustaban, como los que había visto en Argentina, como los que había visto en Uruguay, y dejó todo eso por escrito. Otro personaje de esta época es Walt Whitman, que es un poeta prócer para los Estados Unidos. Ahí está la foto de él, está la tapa de Hojas de Hierba en la traducción de Jorge Luis Borges. Todo un personaje muy representativo de los Estados Unidos y otro más de los emersonianos, es decir, de los que siguieron la filosofía de Emerson, que se llamó trascendentalismo. Emerson había sido pastor, su padre había sido pastor puritano, él fue pastor unitario y un día, archivó todo eso y se dedicó al pensamiento como moralista y hizo escuela. No solo Thoreau, Whitman es uno de los que continúa en su pensamiento, y para nuestra suerte existe la asociación Walt Whitman también, que de algún modo conserva su memoria. Yo les hablé de Thoreau y les hablé de la desobediencia civil, pero hay que mencionar también otro episodio. El personaje que ven a la izquierda arriba es uno de los que Mario Bunge también hubiera puesto así, y que varios han puesto. Se llamaba John Brown. John Brown era descendiente de europeos, no era descendiente de africanos, pero estaba fervorosamente en contra de la esclavitud por motivos filosóficos, porque la esclavitud era algo que atentaba contra la naturaleza. La naturaleza no es blanca, de modo que él estaba en contra. Pero, John Brown organizó una revolución. Fue la última revolución que hubo en Estados Unidos. Eligió el arsenal de un cuartel, que está en la foto, decidió atacarlo, apropiarse de las armas y luchar contra el ejército norteamericano, y por supuesto le pasó lo que era esperable. Lo tomaron del pescuezo y lo fusilaron a John Brown, a este revolucionario. Pero eso trajo consecuencias, porque Henry David Thoreau escribió un artículo acerca de John Brown,
y se convirtió en un héroe. Lo fue, pero se convirtió en un héroe, impulsado y apoyado por Emerson, que lo tenemos en su foto a la derecha arriba, y eso fue lo que abrió las puertas a la campaña de Lincoln, que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, y según Mary Mann, la mejor biografía que se publicó sobre Lincoln, la primera gran biografía, la escribió Domingo Faustino Sarmiento. O sea que la idea de naturaleza llevada a la sociedad es también uno de los elementos que están en la base de la abolición de la esclavitud. Y ahí tenemos, ¿qué es esto? Está el retrato de John Brown, pero está el de Paul Robeson. No sé si alguien recuerda a Paul Robeson, pero se puede escuchar por YouTube, cantante de origen africano, con una voz gruesa. Era abogado y cantó Negro Spirituals, cantó una serie de cosas y también cantó una canción de aquella época. La canción de aquella época se llama John Brown's Body, es decir, cuando lo enterraron a John Brown fusilado, se convirtió en una marcha que precedió las de Martin Luther King. Y salió esa canción, que abajo le está cantando Pete Seeger en la ceremonia en la cual asumió la presidencia de los Estados Unidos Obama. Pero antes de eso, en 1965, murió Winston Churchill y él dejó escrito cómo quería que fuera el ceremonial. Churchill estaba muy orgulloso de que su madre hubiera sido norteamericana y entonces pidió que en la Catedral de Westminster, en su funeral, se cantara una canción, el himno de batalla de la República, que es John Brown's Body, con una letra más presentable porque no habla de aquel traidor que fue fusilado, pero les hizo cantar en Westminster a los reyes de Europa y primeros ministros y presidentes el homenaje a John Brown, transformado en himno de batalla de la República. Y seguramente, si es cierto que las almas se van al cielo, Winston Churchill se debe haber divertido a mares de la travesura que estaba haciendo. Hudson escribió una cantidad de libros, más de los que la gente imagina, pero no solo escribió esos libros, Aventuras entre pájaros, Pájaros de Londres, sino que también fue el alma fundadora de la Royal Society for the Protection of Birds. O sea que ahí me salgo del terreno de la botánica, me voy al terreno de Néstor Casaniga con la zoología, pero eso de pasar de la contemplación o de la investigación científica a la acción manifiesta para preservar el mundo natural es precursor de muchas cosas que hoy en día las estamos debatiendo en el mundo. Hay otros dos personajes importantes en esta historia. Cunningham Graham, que fue amigo de Hudson, Alicia Jurado, doctora en ciencias naturales, además de escritora, escribió un libro biográfico sobre Cunningham Graham, y ahí lo vemos a Cunningham Graham a caballo de su caballo Pampa, que murió en Londres. Pero toda la vida Cunningham Graham fue un hombre del campo argentino. En cambio, John Burroughs, que lo vemos ahí con su copiosa barba, también lo imitó a Thoreau y se construyó una cabaña y escribió acerca de la naturaleza y de cómo construirse la casa en relación con la naturaleza. De modo que estas ideas siguieron, mientras la historia de los edificios seguía por el hormigón armado y el acero, hay una línea paralela. Ahí tenemos a John Burroughs con su libro Birds and Poets. Y les estoy introduciendo y presentando a un personaje poco conocido, José Benjamín Subiaur.
Subiaur fue el único, un educador de Entre Ríos, formado en el colegio fundado por Urquiza. Fue el único miembro del Comité Olímpico Internacional original. Lo conocía el creador del comité y lo incorporó. Y Subiaur es uno de los personajes más olvidados, pero Subiaur se ocupó de la fundación de la Sociedad Protectora de Niños, Pájaros y Plantas. Con ese nombre hoy en día resultaría, sin embargo, quiere decir de los débiles, es decir, de todo aquello a lo cual había que plantearle un cuidado especial. Ahí tenemos a la izquierda la Casa de Sarmiento, tal como llegó a su restauración, propiedad del Consejo Nacional de Educación, al cual lo había donado el empresario sarmientista que lo había comprado, y ahí se estableció una escuela y hoy en día el museo. Y ahí es donde creó Subiaur esa sociedad, y lo que vemos a la derecha es el sitio web del Museo Sarmiento, la isla de Sarmiento. Lo que se ve a la izquierda es la casa, la casita de madera. Lo que se ve a la derecha es la naturaleza, y yo les sugiero que cuando vayan por Buenos Aires, vayan en tren hasta Tigre, tomen una lancha y visiten la isla Sarmiento, porque realmente creo que vale la pena conocerla. En 1917 José Ingenieros escribió este libro, que no es quizás el más conocido, Hacia una moral sin dogma, que es la explicación argentina didáctica de un profesor de didáctica muy clara sobre el pensamiento de Emerson. De modo que acá ya lo tenemos como traducido a nuestra cultura a Emerson. Y cosas que pasan en un momento. Yo quise leer el libro de Emerson, Naturaleza, y lo empecé a buscar por las librerías. Y en una librería cerca de Buenos Aires, en San Isidro, donde atienden unos muchachos espléndidos que son formados en filosofía y letras, un muchacho me dijo: no, mire, no está, no lo va a conseguir, pero hay un editor artesanal que lo ha reeditado, y me dio las pistas. Entonces le mandé un mail. La editorial se llama Barba de Abejas. Lo que se ve a la derecha es el autorretrato de Barba de Abeja, que va a las ferias de editores artesanales y tiene así una barba encascada. Es un poeta, es un profesor, es un traductor y tiene ediciones artesanales, de modo que le mandé el giro a su cuenta bancaria, cuyo alias es Barba de Abejas, y me mandó el libro Nature y pude leerlo. Y aquí nos encontramos con Martínez Estrada, no con el Martínez Estrada de la radiografía de La Pampa o con La cabeza de Goliat, sino con el Martínez Estrada que se ocupó desde una perspectiva distinta de Sarmiento y que se ocupó de William Henry Hudson, entendiéndolos. Yo creo que ahí es donde se establece un nexo muy claro entre lo precedente y lo que es inherente a la Fundación Martínez Estrada. Y no sé, ustedes que conocen más del tema, ¿la foto de arriba es de Martínez Estrada? ¿La de arriba? Sí. Sí, en la silla que está en esta sala. ¿Qué está leyendo? Toro. Por supuesto. De modo que hay, más allá de leerlo, ahí es donde se encuentra el hilo conductor. Es decir, yo lo ubicaría en esta línea histórica de reflexiones a Martínez Estrada, sin excluir otras cosas que influyeron, pero me parece que es un personaje importante en esta secuencia. ¿Quiénes se ocuparon de Hudson? Bueno, Frida Schultz de Mantovani, poetisa infantil, mano derecha de Victoria Ocampo, educadora, se ocupó
de William Henry Hudson. Ahí de Jofre Barroso, en la serie de Genio y Figura de Dudeva, Alicia Jurado, que fue una gran estudiosa de William Henry Hudson. Y también bióloga. Y también bióloga. Ahí la tenemos, la foto blanco y negro de Alicia Jurado, está en su balcón en la avenida Santa Fe y Ecuador cultivando flores. Era un jardín botánico, su último piso de ese edificio. Acá lo tenemos a Hudson en la sucesión de ediciones. Escribió El Ombú en 1903, esa es la edición cincuentenario, 1953 del editorial Kraft. Acá tenemos Inglaterra de a pie, no en la edición de Hudson, sino en una edición bastante reciente. Hay gente que está reeditando y traduciendo a Hudson en este momento, y en 2022 la Biblioteca Nacional le hizo un homenaje, una exposición homenaje a Hudson. Perdón, me olvidé de algo, Néstor, yo te había prometido, acá tenés para la Fundación Martínez Estrada el catálogo de la exposición de la Biblioteca Nacional que estaba faltando. Ahí. Bueno, se incorpora a la biblioteca, gracias. Thoreau. ¿Qué pasó con Thoreau? Hoy en día hay cantidad de ediciones y una pequeña editorial que se llama Godot está publicando metódicamente, ahí está primavera, verano, otoño, falta una estación, tengo que agregar a la imagen su libro Caminar y otras cosas más peligrosas todavía. Fíjense, Thoreau, el salvaje, por Michel Onfray, el filósofo francés quizás más hereje que hay en este momento, escribiendo sobre Thoreau. Y hay sitios web, hay filmaciones. La editorial Godot además ha tenido una buena idea que a mí me ha beneficiado enormemente, porque cuando uno compra un libro de ediciones Godot en algunas librerías, a uno le regalan el pin, de modo que creo que es una buena idea para la Fundación Martínez Estrada, hagan un pin de Martínez Estrada, así las chicas pueden ponerse el pin de Martínez Estrada, pero esto no está muerto, no está muerto. Hay una cuestión con respecto a la naturaleza, los sentidos y las ideas. Al principio hablé de Aristóteles, Epicuro, Locke, Condillac, y todo eso tenía alguna pretensión, alguna aspiración. Si nosotros hablamos del ser humano y la percepción, el tema de la percepción visual, que es la dominante para el ser humano, ha sido estudiado por mucha gente, pero no solo desde el punto de vista anatómico, porque el ojo es tema de la anatomía, la visión de la fisiología, pero la percepción visual tiene relación con lo intelectual, con el pensamiento, porque hay gente que no ve nada aunque mire insistentemente, porque no tiene en su cerebro el archivo de imágenes como para comparar y darse cuenta de lo que sucede. Es decir, la percepción visual es un fenómeno cerebral que en gran medida fue estudiado acá por un exiliado republicano español, Juan Cuatrecasas, que publicó una serie de libros que hoy en día tienen una importancia muy grande y que Martínez Estrada menciona. O sea que supo bien lo que estaba diciendo Juan Cuatrecasas. La percepción auditiva uno puede referirla al oído, pero también tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, esa chica que aparece con los auriculares está teóricamente oyendo aquello que está recibiendo, a lo mejor en forma inalámbrica, y no percibe el ruido ambiental. Pero yo tengo muchas dudas de si está realmente en una situación de percepción auditiva, incomparablemente distinta a estar en un teatro de ópera de buena acústica. Pero, ¿qué hacemos con la percepción auditiva? ¿Qué podemos hacer hoy
con la percepción auditiva después de que nos ha llegado la noticia de que Intel ha desarrollado una serie de chips que nos permiten interpretar el sonido de una forma diferente. Hoy en día tenemos una aproximación también tecnológica acerca de esta cuestión. Y la percepción olfativa. Habíamos hablado de las plantas aromáticas, también podemos hablar de la nariz y todas esas cosas, pero hay un libro bastante reciente, Odorama, que es una historia cultural del olor. Y nuevamente me aparece una empresa de la cual no le estoy haciendo propaganda, pero Intel desarrolló un chip que identifica los olores, como no fotografía, porque son sustancias químicas en suspensión en el aire. De modo que ese es nuestro hoy sobre algo que viene teniendo una historia. Pero resulta que si nosotros volvemos a mirar hacia el pasado, lo que tenemos a la derecha es la imagen de Walden, y tenemos a la izquierda la percepción visual, la percepción auditiva, es decir, los pájaros de Hudson y los pájaros de Martínez Estrada, la percepción olfativa de la cual habla Martínez Estrada, porque ahora que uno relee a Martínez Estrada se da cuenta de que este hombre apreciaba los aromas, los perfumes, los olores y habla de todo eso, de modo que se ha vuelto bibliografía actualizada Martínez Estrada a la luz de estos nuevos conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos. Y si nosotros buscamos la percepción del paisaje, a mí se me ocurrió poner en la imagen, aquí no sirve la navaja de Occam, porque si el paisaje tratamos de cortarlo en pedacitos, no es paisaje, porque el paisaje no está en lo fáctico, en los objetos, está en la percepción humana del paisaje, es una integración de conceptos en gran medida, es una imaginación a partir de la memoria, a partir de la reacción emotiva que a uno le produce, de modo que el paisaje es una interacción. Si queremos diseñar bien un paisaje, tomemos en cuenta cómo interactúan los factores que estamos agregando a lo que estamos tratando de crear para poder entender la relación entre ambiente y paisaje, cosa que muchas veces los intendentes municipales de las ciudades no conocen. Entonces, de repente, cuando a un intendente se le ocurre plantar flores en los parques, la gente se asombra. Como preguntó una vez un compañero de un viaje de estudio a Estados Unidos, a una intendenta de una población de Estados Unidos, que ella decía que se esforzaba por plantar flores en los paseos públicos. Y él le preguntó por qué no invertían en hospitales en vez de en flores. Y ella le contestó, porque con las flores vienen a vivir los ricos que pagan los impuestos para sostener los hospitales. Y quedó destrozado. Acá hay una cuestión con la cual hemos hablado varias veces con Néstor, la relación entre ciencias y humanidades. En su momento, Charles Percy Snow se hizo muy conocido con un libro titulado Las dos culturas, que acá lo tradujo la editorial Sur y lo publicó. ¿Son incompatibles las ciencias y las humanidades? Bueno, la pregunta, cuando alguien afirmó que Newton le había quitado el encanto al arco iris al explicarlo, la pregunta trató de responderla Richard Dawkins desde una perspectiva muy reciente, con ese libro, Destejiendo el arco iris, hablando de la belleza de la ciencia, la belleza que deriva del conocimiento científico. Hoy en día tenemos algunos desafíos muy importantes en este tiempo. Antes de estos desafíos, Raymond Williams escribió un libro que fue muy difundido en el ambiente
de las humanidades, el campo y la ciudad, como contrapunto. Pero hoy en día salen más con la pandemia, la casa como laboratorio, todo lo podemos hacer sin necesidad de mirar un parque, una flor, de percibir nada, todo está en la computadora. Nuestro cerebro está estallando como esa imagen que tenemos ahí. Antes un hombre mucho más inteligente que eso, como Bill Gates, salió en la etapa de Time cuando era jovencito, la magia de la computadora. Y hay gente que fantasea con imágenes como la de la derecha, que no es de Richard Dawkins, es posterior, pero es importante ver si cuando entendemos como ciencia eso para mucha gente es el futuro. Y para otra gente eso es Singapur, un lugar donde hay violaciones de derechos humanos y en donde todo es tan caro que no hay un pobre que pueda sobrevivir. Estas fotos a mí me preocupan bastante más. Ahí tenemos a dos adolescentes cuya única luz no es la de la luna ni la del sol, sino la de la pantalla. Ahí tenemos una chica que está evidentemente de vacaciones en la playa, no está mirando el paisaje, sino que está mirando su notebook en la playa. Ahí vemos a otra chica que está caminando por la calle y ya podemos imaginar lo que le va a pasar si no saca la mirada del celular, porque ahí lo tiene delante. La otra chica todavía no ha desayunado, no se ha bañado y ya está enloquecida con su computadora. O la del medio está sacándose una selfie. O esa nena está viviendo su mundo de fantasía, no leyendo a los hermanos Grimm ni nada por el estilo, sino ya acostumbrando su vista a mirar a 20 centímetros una luz artificial. Y a mí me preocupan estas imágenes. Fíjense ese chico, ese bebé que está a la izquierda, arriba, todavía a lo mejor no sabe tomar la cuchara, pero sí sabe accionar un dispositivo electrónico. Esos otros dos chicos están en medio de lo que debe ser un jardín, pero no están mirando al jardín ni a los pájaros como Hudson ni Martínez Estrada. Ese chico está muy preocupado, mal sentado, con la columna vertebral forzada, con los ojos forzados, y los dos enamorados de abajo se están abrazando, pero cada uno está mirando su celular. De modo que me preocupa esta cuestión, no solo a mí, sino que un pensador interesante como Frank Rose habló del arte de la inmersión, estos medios electrónicos, estos sistemas, estas redes inmersivas que a uno lo atrapan. Y hace ya tiempo, Time se preguntaba por qué estamos abandonando Internet a la cultura del odio. Tema para pensar, ¿y qué nos pasa como resultado? Ahí está el simbolito de conexión interrumpida, una persona que está fundida. Y mientras tanto ese chico está rescatando una plantita. ¿En dónde? En medio de su ciudad y su hábitat bombardeado y destruido. Me pregunto si ese es el lugar para la felicidad, me pregunto si eso es lo que aspiraban los pensadores antiguos que empezaron a reflexionar sobre la naturaleza. Me parece que este es nuestro desafío y que una buena respuesta puede ser Ezequiel Martínez Estrada, Hudson, Thoreau, Emerson y toda esa gente. Yo preferiría verlo a ese chico con otra esperanza, como los chicos que están saliendo de la escuela en la foto de abajo, en una plaza con árboles, sin la preocupación de que les roben el celular, o como ese chico que está correteando en la isla Sarmiento, en el Tigre. Me parece que estas son cosas que realmente interesan. Y algunos pensadores están pensando en estas cosas. Wagensberg, que como lo indica su apellido era catalán,
fue director del Museo de Ciencias de Barcelona, y publicó un libro muy interesante, A más cómo, menos por qué. Es decir, estamos demasiado preocupados sobre cómo hacer las cosas y menos preocupados sobre por qué hacerlas. Y Nuccio Ordine publicó un libro, La utilidad de lo inútil. Lo inútil no es lo nocivo, es lo que no está pensado en función de su utilidad inmediata. La poesía es inútil. La propaganda de un televisor nuevo puede ser útil, pero lo que está diciendo en ese libro Nuccio Ordine es la importancia que tiene para el ser humano de todo aquello que aparentemente es inútil, y lo plantea de una forma irónica. Casi me imagino a Martínez Estrada emocionado por la ironía de Nuccio Ordine, pero los editores tuvieron el buen tino de ponerlo a Demócrito en la tapa, es decir, aquel que empezó a pensar que la alegría era importante. Y yo le agregué abajo, al pie, la pregunta si Godot o Sísifo. Godot nunca venía, era frustrante. Y Sísifo es otro aparentemente frustrado, porque estaba combinado a empujar la piedra para arriba y siempre volvía la piedra rodando, pero en plena resistencia contra la invasión hacia Francia. Albert Camus escribió El mito de Sísifo y dijo: no, Sísifo no es un frustrado. Sísifo se resiste, no se deja vencer, sigue luchando por lo suyo y se perfecciona personalmente por no dejarse vencer. De modo que, de algún modo, frente a las decepciones que nos puede plantear la situación actual, si la vemos desde el lado negativo, es una buena lectura también Albert Camus, al cual también Martínez Estrada citó. En determinado momento, Néstor ya lo comentó, el caso de Martínez Estrada angustiado y la carta con la cual le respondió Victoria Ocampo: mi querido profeta iracundo, en esta tierra que es la suya y la mía, sepa usted que hay gentes que lo quieren, las que lo recuerdan al mirar un nido de horneros en una cornisa o en un poste de alambrado, o cuando se sientan a la sombra de un ombú, que no es maléfica como usted asegura, a menos que yo haya conseguido exorcizar a los dos míos, o que sean casos excepcionales de ombúes benignos. No pida la gloria del olvido, no la conseguirá. Y Victoria Ocampo fue otra gran cultora de los jardines, de la naturaleza, y a este profeta iracundo lo apreció evidentemente mucho, lo supo entender. Esto es lo que yo preparé, esperando que sirva para algo. Hace medio siglo que cada vez que hablamos con Gustavo surgen estos temas. Y hoy son más críticos que nunca. Enumero dos o tres cositas simplemente. Hudson fue uno de los personajes más admirados por Martínez Estrada, y El maravilloso mundo es uno de los libros más encantadores que le escribió. Guillermo Enrique Hudson, no William Henry, por más que él hablara en inglés y sus padres los hayan educado en inglés, era argentino. Nació en Quilmes, de padres norteamericanos, o sea que no era inglés por ningún lado. Y vivió en la Argentina hasta los 30 años. 33, sí. 33, toda su juventud. Y después escribió en inglés. Entonces, en Argentina no se lo estudia en las cátedras de literatura argentina, porque hablaba en inglés. Y en Inglaterra lo consideran un argentino radicado en Inglaterra.
Ezequiel Martínez de Estrada, Luis Franco, por ejemplo, sostenían la argentinidad de Guillermo Enrique Hudson. Y en esta casa, toda la literatura de Hudson estaba allá en el sector de literatura inglesa. Obviamente, cuando yo me hice cargo de la biblioteca, pasé todo Hudson a la parte de literatura argentina. Porque era argentino. Cuando Cortázar escribía, quizás en francés, en Francia no dejaba de ser un autor argentino. Yo creo que en Uruguay se lo lee a Hudson, La Tierra Purpúrea y demás. No dirán que es uruguayo porque no lo era, pero yo creo que se lo estudia más en Uruguay que en Argentina. Cuando uno lee el Ombú, por ejemplo, o cuando la Marta Riquelme, eso lo escribe un gaucho. Un gaucho, los ingleses tienen problema para leer a Hudson porque escribía en inglés, pero con modalidad gauchesca. O sea, él armaba el texto pensando como piensan los gauchos. Así que ya saben, en la casa de Martínez de Estrada todo Hudson está allá, inclusive los libros que escribió en inglés en Inglaterra sobre temas de Inglaterra. Era un argentino produciendo libros de otro país. Eso es una cosa. Por otro lado, el tema de la sensibilidad. Martínez de Estrada era hipersensible. El amor por los pájaros, por el campo. Y hay un tema que yo quiero mencionar, perdóname que ahora te agarro la batuta, pero yo hablé de provocaciones. Yo como biólogo enseño, doy un curso sobre filosofía y lógica de la teoría evolutiva. Y me encuentro con biólogos recibidos, un curso de posgrado, que desconocen la filosofía en forma absoluta. Son unos brutos. ¿Cómo no van a saber filosofía los biólogos? Pero me encuentro con gente de humanidades a la que le pregunto alguna cosita de biología y la ignoran absolutamente. Y es más, consideran ignorante al científico que desconoce las humanidades, y yo que vengo de las inhumanidades, encuentro casi una jactancia del que está en humanidades y desconoce la ciencia. Yo pienso que hubo una época cuando Lugones se pone a calcular el tamaño del universo. Lugones, que era un poeta. Viene Einstein y van los literatos a escuchar a Einstein, a ver si entienden lo del espacio-tiempo. Es decir, había una conexión entre lo humanístico y lo no humanístico. Las veces que me han dicho, ¿qué hace un biólogo en la Fundación Ezequiel Martínez Estrada? Como que hay, digamos, una cuestión de concepto que hay que eliminar. Es el muro, cayó el muro de Berlín. Bueno, hay que tirar abajo el muro. ¿Por qué? Porque muchas de las interpretaciones que se hacen sobre la sensibilidad y la percepción, sin el conocimiento neurobiológico, son historia antigua. Son cosas que en el siglo XXI están pero recontraperimidas y se sigue debatiendo como en siglos anteriores. Si me permiten un cachito. Sí, ¿cómo? Y bueno, yo te robo el tiempo. Es tu casa. ¿Conoces lo que es la sinestesia? La percepción a través de órganos que usualmente no perciben. Hoy se sabe, y hay estudios, hay un instituto en Estados Unidos que se dedica a esto, que todos los bebés son sinestésicos. Todos los bebés. Y luego, en los primeros 4 o 5 meses de vida, se produce una poda neuronal. Es decir, se especializan las sinapsis y se van concentrando los sentidos en distintos órganos. Entonces, olemos por la nariz, oímos por el oído, vemos. Pero esa poda puede no ser completa y mucha gente, todos somos sinestésicos en algún grado. En una poda neuronal completa se supone que cada órgano percibe un solo sentido. Y es mentira. Hay gente donde esa poda es muy imperfecta y huele los sonidos o gusta los colores y no son anormales.
Entonces, cuando uno habla de la percepción como esa especialización, Alessandroni era un pintor de acá, de Bahía Blanca, que era sinestésico, y una vez pintó un cuadro no figurativo que era la Novena Sinfonía de Beethoven. Colores, 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 colores. Lo expuso en Buenos Aires y un visitante se paró y estuvo un rato mirándolo. Entonces él se acercó y el hombre le dice: es la novena, ¿no es cierto? Ese señor estaba oyendo el cuadro, cosa que a nosotros nos parece imposible. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de la percepción y hacer toda una filosofía de la percepción desconociendo que la percepción no es una cosa compartimentalizada? Bueno, listo. Tengo bibliografía al respecto, si la quieren leer, se busca. Martínez Estrada escribió ese libro maravilloso y tenemos una filósofa que trabaja específicamente en oído. Está leyendo Hudson. En 2022, que fue el centenario del fallecimiento de Hudson, la fundación adhirió con un video donde Nidia Burgos, Mariela Estrada y yo leímos fragmentos de este libro. O sea que Hudson y Martínez Estrada tienen una conexión enorme. ¿A vos te toca hablar? Me toca. La próxima. ¿Querés agregar algo ahora o esperamos? Por ahora no. Por ahora no, se reserva. Descansando, gracias, vamos a descansar, pero muy hermoso. Bueno. Escuché con mucha atención, muchas gracias. ¿Comentarios alguna? Ha sido sumamente enriquecedora la charla de él. Gustavo ha sido fantástico porque ha aportado una cantidad de información, sobre todo sobre la antigüedad que uno no la relacionaba, digamos, con la arquitectura y todo el tema del paisaje. Uno tiene la idea de que es algo contemporáneo y todo. Y una pregunta es efectivamente que en el Renacimiento, cuando aparece el paisaje, digamos, cuando el hombre ya va a la naturaleza con una sensación de paisaje, ¿nace ahí en el Renacimiento o es anterior? Por lo que vos decías ahí me parece que era anterior. O sea, sí, cada vez que uno dice el primero que hizo tal cosa, le sale alguien que levanta la mano y dice: antes fue fulano. Creo que son resignificaciones y son distintos contextos, pero de algún modo el Renacimiento, más que esa palabra Renacimiento que se la pusieron intencionadamente los otros, los que los juzgaron, los que los clasificaron, hubo sí un renacer de la reflexión a partir de una serie de ideas. Y no es algo homogéneo, sino que más bien es una catarata de debates muy fecundos. Cuando a instancias de los Médicis se creó la Academia Platónica, lo que hicieron fue crear una especie de cenáculo para que se encontraran los que pensaban diferente, no los que pensaban igual. Y es, me parece, de la interacción entre los que tienen distintas miradas, donde el pensamiento progresa, avanza, se perfecciona, de modo que creo que lo que uno nota antes del Renacimiento es la ausencia de una academia platónica, valga la reducción, es decir, donde un núcleo, donde los que no son secuaces de una idea puedan conocer a los que son secuaces de otra. ahí Martínez Estrada, en Muerte y Transfiguración, habla de los ojos estéticamente ciegos del paisano. Sí, sí. Entonces, porque él dice que solo él ve movimiento de nubes, moverse de los pastos, dice que lo que hay en el Martín Fierro es una pampa telúrica nada más, o sea, que aparece como, no aparece como paisaje, uno cree que está por la sensación al leerlo, pero que dice solamente en dos partes,
cuando dice solo servía hacienda y cielo, y en otra donde tomó el facón en las manos, limpió el facón en los pastos, ¿no? Entonces dice que ahí son las dos únicas veces que hay concretamente algo así de naturaleza, porque es todo, que la pampa no está en el poema, aquí uno la pone. Sí, yo cada vez creo más en el encuentro entre personas que piensan distinto o que tienen procedencias diferentes. Me acuerdo de un folleto que a mí me regalaron hace muchos años. Un gobernador de la provincia de Buenos Aires estaba haciendo propaganda sobre las escuelas que estaba construyendo, y como el folleto se lo habían hecho las empresas constructoras que estaban ganando mucho dinero con eso, pusieron fotos de las escuelas con algunos chicos, y estaba el edificio nuevo y los chicos delante con los pies descalzos, de modo que no se daban cuenta. Hubiera hecho falta que alguien le dijera: no, momento, antes que tengan calzado, que no estén caminando por la tierra como si fueran animalitos cuando vos hiciste un negocio con lo que está detrás. Entonces, yo creo que es cuando la gente se da cuenta de cosas que estaban latentes, pero que hasta ese momento no las había podido interpretar de una forma diferente. Y creo que, volviendo al Renacimiento, en el Renacimiento fue un momento donde mucha gente empezó a darse cuenta de cosas en las cuales no se habían pensado antes, a fuerza de repetir siempre lo mismo. Creo que estamos en un momento similar, donde la gente repite cosas que se han instalado a lo mejor en medios de comunicación, pero lo repite irreflexivamente, sin pensamiento crítico y sin observación. Que una vez un estudioso catalán que vino y dio conferencias dijo: la observación es hacer racional lo que se ve. Es decir, es entenderlo, no es mirarlo, es entender lo que se ve. Me parece que... Y además entender las limitaciones de nuestra percepción. Porque ahora los biólogos y los científicos en general tenemos el problema de que todo dato científico es inventado. Inventamos los datos científicos en función de nuestras limitaciones sensoriales. Entonces, por ejemplo, en biología, y vuelvo yo, y bueno, son 40 años de hacer investigación, los insectos que se están descritos como alas transparentes, y es así la frase, alas transparentes, miles de moscas iluminados con luz ultravioleta, tienen patrones que los insectos ven, porque ven el ultravioleta, y nosotros no lo vemos. Entonces no son incoloras, no son transparentes, y los bichos se reconocen entre sí. Y nosotros, ¿qué biología estamos estudiando si suponemos que los bichos ven como vemos nosotros? No sabemos cuál es la realidad, entonces nos vamos para atrás y bueno, y caemos en Kant, el noúmeno, que es inaccesible a la percepción, y trabajamos con el fenómeno, que es absolutamente interpretable según las limitaciones sensoriales de cada uno y nuestras condiciones sinestésicas que nos permiten. Entonces, dos personas pueden matarse por la diferente percepción que tienen de la misma cosa, y ni uno ni otro está viendo la realidad. Toda la ciencia que se basa en datos duros, se nos están ablandando los datos. Para felicidad de los que descreen de la ciencia, pero que ignoran un dato fundamental. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. Hay vivas tantas personas como hubo en toda la historia de la humanidad. Si sumamos todos los que vivieron, no alcanzan a los 8.000 millones que viven actualmente. La ciencia actual tiene 200 años, más o menos. Hoy hay vivos
más científicos que la suma de toda la historia de la ciencia. Y si la genialidad, si el intelecto está distribuido más o menos en forma normal, hoy hay un Einstein, un Darwin, cada uno de los grandes científicos, y hay tal corriente de conocimiento que discutimos dentro de una cajita de bombones y no sabemos que muchos de los problemas que discutimos ya están resueltos hace rato, o por lo menos hay muchísima gente que tiene una visión distinta, y seguimos discutiendo que si ciencia y religión, que si ciencia y humanidades, y tenemos que salir del siglo XIX, estamos atrasadísimos, lo que sí es inabarcable el conocimiento actual. Antes podía haber un Leonardo da Vinci que supiera todo. Tenemos que bajarnos del banquito, bajar al llano y decir, bueno, yo sé este poquito. ¿Vos qué sabés? Bueno, entonces vamos a ver si podemos ampliar la cajita de bombones, por lo menos a un espectro más amplio. Y entonces se baja el dedito que dice, esto es así, bueno, no. Hay, a mi juicio, un muy buen periodista científico inglés que se llama Steven Johnson. Y hombre joven, ha publicado libros inteligentes, pero también ha dado por lo menos una charla TED. Y esa charla TED es muy clarita, está en YouTube y está subtitulada. La charla TED tiene como título ¿De dónde vienen las buenas ideas? Y él empieza a explicar que está ahí hablando frente a un pub inglés de tal, y las buenas ideas vienen del pub, porque es ahí donde la gente se encontraba, debatía, se intercambiaba ideas. Es decir, no es una cuestión de magia, sino es una cuestión de salir de la cápsula en la cual cada uno está, escuchar a los otros y a partir de eso buscar reflexiones en común. De modo que yo creo que este tipo de encuentros como los que está haciendo la Fundación Martínez Estrada son el camino. A lo mejor uno tiene la sensación de que viene poca gente, pero no ese es el parámetro, porque además en esta época las ideas se abren paso como nunca antes se pudieron abrir paso, porque antes, no hace tanto tiempo, había a lo mejor alguien muy inteligente en un lugar y su potencia era a lo sumo 1 kilómetro o 2 de distancia. Y hoy en día tenemos otros medios, podemos llegar a otra gente que escuche en el lugar menos imaginado. Así que creo que estamos sembrando al viento y no sabemos dónde va a germinar la semilla, pero creo que hay que seguir sembrando. Es que sos provocador. Gracias, Gustavo. Muchas gracias.